Buenas tardes. Esta tarde vamos a hacer el diseño de controladores con el LGR. Anteriormente lo que hemos hecho es dibujar el lugar geométrico de las raíces y ver para qué sirve. Dibujábamos el lugar de las raíces, luego si nos pedían un chi igual a 0.5, por ejemplo, le sacábamos el coseno inverso a 0.5, tirábamos la línea desde el origen con ángulo de 60 grados y leíamos el par de polos complejos que se cruzaban con la línea que nosotros estábamos tirando, y entonces decíamos que ese era el par de polos complejos en lazo cerrado que cumplían con la especificación de diseño de un chi igual a 0.5, por ejemplo, ¿verdad? Y con ese valor de ese polo complejo íbamos a la fórmula de la ecuación de magnitud y calculábamos el valor de K, y luego ese valor de K sabíamos que nos proporcionaba ya en lazo cerrado el valor de esos polos dominantes. En este caso vamos a trabajar con otro tipo de compensadores, ¿verdad? Siempre para tratar de que el sistema haga lo que nosotros esperamos como respuestas válidas, ¿verdad? Entonces, a menudo empleamos especificaciones para describir qué debe hacer el sistema y cómo debe hacerlo. Estas especificaciones son únicas para cualquier aplicación individual. Tienen que ver con estabilidad relativa, tienen que ver con el error, tienen que ver con la respuesta transitoria o cosas más fuertes como qué tan robusto es el sistema o cómo rechaza las perturbaciones. Entonces aquí están las configuraciones comunes de controladores. La primera es la que ya conocemos, ¿verdad? Es la compensación en serie o en cascada. La segunda es una compensación mediante retroalimentación. Ahí vemos el controlador está colocado al primer proceso y luego hay un lazo de retroalimentación unitario que cierra el sistema completamente. Luego hay un sistema el cual tiene un proceso controlado, tiene un controlador G sub H y un controlador G sub C. Ya es una compensación serie retroalimentada y decimos que tiene 2 grados de libertad porque tiene 2 controladores. Luego hay otra configuración que usted observa, hay un controlador suelto allá a la par de la función de referencia, el valor de referencia, y luego está el proceso normal que conocemos, un controlador y una planta, ¿verdad? Dentro del lazo cerrado. Esa es una compensación directa con compensación en serie, y esto también tiene 2 compensadores, por lo tanto tiene 2 grados de libertad. Y la última, que es un dibujo que de seguro usted reconoce allá por el tema de diagrama de bloques, donde también están 2 controladores, pero el lazo del controlador CF es un controlador de prealimentación, y luego está un controlador C2 cuyos efectos se están sumando, y luego está el proceso controlado y el sistema de lazo cerrado. Y también tiene 2 controladores y por lo tanto tiene 2 grados de libertad. Como podrán ver, hay varias maneras y muchas maneras de hacer los controladores y de trabajar con ellos. Bien, entonces ahora vamos a ver qué es el diseño de los sistemas de control mediante el método del lugar de las raíces, nada más el LR. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros tenemos una función GP, una función de la planta, o una GDS, como le llama la mayor parte de la literatura, y entonces este GDS tiene su propio lugar de las raíces. Pero este diseño de control de controladores mediante el LR significa que vamos a redibujar el lugar de las raíces añadiéndole polos o ceros a la función de transferencia del lazo abierto del sistema original y haciendo que el nuevo lugar de las raíces pase por estos polos de lazo cerrado deseados. Así les vamos a llamar en todo este rato. Entonces, lo que nosotros hemos supuesto a través de toda el aprendizaje de esta disciplina es que el diseño del lugar de las raíces se basa en que el sistema de lazo cerrado tiene un par de polos dominantes.
complejos. Entonces, en muchos casos, establecer la ganancia es el primer sistema, en un sistema es el primer paso para que cumpla las especificaciones de diseño. Eso es lo que hemos hecho en la presentación anterior. Sin embargo, en algunos casos no es suficiente, ¿verdad? Ya que si arreglamos una cosa, puede suceder que los demás parámetros no satisfagan su comportamiento. Entonces, tenemos que volver a diseñar el sistema, modificar su estructura, incorporar dispositivos o componentes adicionales, y entonces a esto se le llama compensación. Aquí vemos los otros dos sistemas parecidos a los anteriores, ¿verdad? Donde tenemos la compensación serie, que sería el primer diagrama de bloques, y luego el segundo, que tiene un solo controlador, pero tiene dos funciones de transferencia en diferentes momentos del comportamiento, pero siempre tiene un sistema de lazo cerrado para verificar la salida con la entrada. Entonces, como ya sabemos, el lugar de las raíces es una técnica gráfica que permite determinar las localizaciones de los polos de lazo cerrado a partir de los polos y ceros de la función de transferencia de lazo abierto. Esto es lo que hemos hecho anteriormente. El lugar de las raíces se refiere al lugar de la raíz, al lugar geométrico de las raíces donde K es positiva. Entonces, tenemos que ver primero qué sucede si agregamos un polo o un cero en el sistema original, en el LR del sistema original. Entonces, en el diseño realizado mediante el lugar de las raíces, los lugares de las raíces del sistema se vuelven a construir mediante la utilización del compensador, con el fin de verificar que el nuevo lugar de las raíces pase por el par de polos dominantes deseado. A menudo lo que nos van a dar es el valor de chi y el valor de omega n. Bien, entonces digamos, ¿cuál es el efecto de agregar un polo a la función de transferencia original? Entonces dice, el efecto que tiene agregar un polo a la función original o ir agregando polos a la función original es desplazar el lugar de las raíces hacia la derecha. Entonces, ¿qué problema tiene esto? Que si nos vamos moviendo hacia la derecha, probablemente en algún momento crucemos el eje imaginario, y eso significa perder la estabilidad relativa del sistema, y por supuesto el tiempo de establecimiento de la respuesta se va haciendo mucho muy grande, diríamos, ¿verdad? Porque los valores de sigma se van haciendo bien pequeños. Entonces veamos si hay un sistema original con un solo polo, digamos un polo en -1, que sería el polo en el diagrama de la izquierda, un solo polo, y entonces lo que tenemos es una función aproximadamente como K entre S más 1, por ejemplo. Entonces, ¿qué decimos? Tenemos lugar de las raíces desde -1 hasta menos infinito. No tenemos asíntotas ni tenemos centroide. Es únicamente un lugar de la raíz. Luego, si a este sistema le agregamos un polo, lo que sucede allí es que digamos que tenemos un sistema K entre S más 1 por S más 2, entonces tenemos lugar de las raíces entre -2 y -1. El centroide está exactamente en medio de los dos polos. Y luego hay asíntotas a 90 y a 270. Entonces, como vemos, el hecho de agregar un polo ha soltado el infinito y se ha acercado exageradamente hacia el principio, hacia el origen del plano. Y se ha acercado al eje imaginario. Ahora veamos qué pasa si agregamos un tercer polo. Ahorita tendríamos una función como K entre S más 1 por S más 2 por S más 3. Entonces vamos a tener lugar de las raíces entre -3 y menos infinito. Y luego vamos a tener un centroide en los dos primeros polos, los dos más cercanos al origen. Y vamos a tener un punto de ruptura, ¿verdad?, entre estos dos polos.
y luego vamos a tener entonces un centroide en algún lugar de ellos también, y las asíntotas partiendo desde el centroide cruzando el eje imaginario. Entonces el lugar de las raíces se ha movido tanto ya hacia el eje imaginario que hasta lo ha cruzado. Entonces estamos hablando de que la estabilidad del sistema, ¿verdad?, ha disminuido. Ahora veamos qué pasa si a ese sistema de 3 polos le añadimos un 0. Entonces este va a tener el efecto contrario. Va a desplazar el lugar de las raíces hacia la izquierda. Significa entonces que el sistema va a alejarse del eje imaginario. Por lo tanto, el sistema va a ser más estable y el tiempo de asentamiento va a ser más corto. Veamos que tenemos una función de transferencia, por ejemplo, de lazo abierto, que sería K entre S, que es el polo en el origen, por S más 1, digamos, que este es un polo en menos 1, por S más 3, digamos, este polo que está acá. Entonces aquí vamos a tener un sistema parecido al anterior, ¿no? Un lugar de las raíces entre los dos primeros polos y un lugar de las raíces del tercer polo hacia menos infinito, asíntotas cortando el eje imaginario. Todo lo demás que hemos dicho. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo un 0 en este sistema? Eso va a depender del lugar donde ponga el 0. Si el 0 lo pongo a la izquierda de los 3 polos, entonces el sistema se va a mover hacia la derecha, pero bien suavemente, ¿verdad? Va a cambiar su punto de ruptura, va a cambiar el centroide y la dirección de las asíntotas, ¿verdad? Ahora en este caso el LR sigue al eje imaginario asintóticamente, pero nunca lo cruza, porque el valor del 0 es menor que el de cualquiera de los 3 polos de la función original. Ahora si yo pongo el 0 en medio del polo, digamos, en menos 1 y menos 3, exactamente, digamos, en menos 2, el lugar de las raíces se mueve más hacia la izquierda, ¿verdad? Ya hay más estabilidad en el sistema y la curva, ¿verdad?, se mueve hacia la izquierda también. El punto de ruptura, por supuesto, se ha movido y la dirección de las asíntotas también es diferente. Y si agregamos un 0 ya cerca del polo en el origen, entonces el punto de ruptura se mueve hacia los dos últimos polos y la curva del lugar de las raíces se mueve otra vez hacia la derecha, ¿verdad? Pero como podemos ver, este sistema es mucho más rápido. Este sistema de la letra D es mucho más rápido que el sistema de la letra B, porque si usted se acuerda de la fórmula del tiempo de establecimiento, eso es 4 entre sigma. Entonces aquí usted puede conseguir valores de sigma entre 0 y 1, digamos, si es el caso que fueran estos los polos. Entonces aquí podría tener usted un sigma igual a 0.5, digamos. Pero aquí el sigma es igual a 4 entre digamos 1.5, ¿verdad? Que este sería el caso entre 1.5 y 3, o 4 entre 2, eso hace igual a 2 segundos, ¿verdad? Entonces el sistema es mucho más rápido, que si usted divide 4 entre 0.5 le dan 8 segundos, ¿verdad? Este sistema es mucho más lento que este. Por eso ha dicho la teoría que el sistema se hace más estable, porque se aleja del origen, y se hace más rápido porque los valores del tiempo son más pequeños. Ahora vamos a ver cómo hacemos exactamente el compensador de adelanto. Lo podemos hacer con una red eléctrica o con una red mecánica, ¿verdad? En este caso nosotros trabajamos con redes eléctricas porque son más fáciles de construir, porque son más fáciles de manipular también. Entonces vemos aquí que está hecha con amplificadores operacionales, con resistencias y con capacitores.
Aquí tenemos una impedancia Z1, que es la corriente que genera el voltaje SUI, y luego está la Z2, que es la que responde ante el voltaje intermedio SUS. Y luego tenemos una señal de salida entre una señal intermedia que está en función de R4 y R3. Aquí están los valores de cada impedancia en función de lo que hemos aprendido en sistemas eléctricos lineales. Y luego tenemos el valor de la salida entre la entrada intermedia, que sería R4 entre R3, y el valor de la salida intermedia entre la entrada SUI. Eso es Z2 entre Z1, eso es esta fórmula que se mira aquí en función de las resistencias y los capacitores. Ahora vemos esta fórmula que está acá, que dice K sub C entre S más 1 sobre T entre S más 1 sobre alfa T. Esa es la ecuación del compensador, donde T dice en función de la resistencia R1 C1, alfa T en función de la resistencia del capacitor C2, y el K sub C en función de las resistencias de salida y los capacitores intermedios que están aquí. Todo esto es para que sepamos cómo vamos a elegir los valores de los componentes entre los valores comerciales para construir el compensador de adelanto. Entonces, como les digo, no perdamos de vista esto. Dice si R1 por C1 es mayor que R2 por C2, entonces la compensación será en adelanto. De lo contrario, es un compensador de retardo. Aquí están cómo van a estar colocados si el compensador es de adelanto. El 0 está más cerca del origen que el polo, ¿verdad? Ahora veamos qué es lo que vamos a poder manipular, dice. Cuando las especificaciones estén en el dominio del tiempo. Por ejemplo, el chi, ¿verdad? Que es el que manipula el sobreimpulso también. Y luego la frecuencia natural no amortiguada, que tiene que ver con el tiempo de establecimiento. Entonces, si logramos manipular el chi y el omega n, entonces logramos manipular muchas cosas en el sistema. Entonces, si de repente tenemos un sistema que es inestable para cualquier valor de ganancia, o estable pero con características que no nos gustan, que no nos satisfacen, entonces necesitamos incorporar un compensador de adelanto. Entonces, construimos el diagrama del LR original y luego construimos el nuevo lugar de las raíces en la proximidad del eje JW y del origen, ¿verdad? Para que los polos dominantes formen parte del nuevo lugar de las raíces. Lo que usaremos es la compensación en serie que hemos visualizado anteriormente. Y el procedimiento es el siguiente. A partir de las especificaciones de comportamiento, determinamos la localización deseada de los polos dominantes del lazo cerrado. Por medio de la gráfica del lugar de las raíces original, ¿verdad?, del sistema sin compensar, probemos a ver si el ajuste de la ganancia nos proporciona los resultados deseados. Si no, vamos a tener que calcular el ángulo phi, que en este caso, como nos vamos a referir a los polos deseados de lazo cerrado, entonces estamos seguros que esos puntos pertenecen al nuevo lugar de las raíces. Por lo tanto, le podemos aplicar la fórmula de la condición de ángulo, porque este ángulo se va a convertir en la porción del ángulo que él le proporciona al compensador para cumplir con el requerimiento para los polos dominantes de lazo cerrado. Entonces, otra vez colocamos la fórmula del compensador, donde dice alfa y t se determinan a partir de la diferencia de ángulo. Él es el que nos va a determinar cuánto vale el polo y el cero. Y K sub C se va a determinar a partir del requisito de ganancia de lazo abierto con la fórmula de la condición de magnitud. Ahora, si no nos dicen nada de del error en estado estable ante una rampa, o sea, del valor de KB, entonces simplemente determinamos la localización del polo y del cero y ya calculamos el valor de K sub C y ya tenemos el valor del compensador.
el valor de alfa, dice, debe ser el mayor posible. Ahora dice, vamos a determinar la ganancia en lazo abierto del sistema compensado. Y una vez hecho esto, debemos verificar que el sistema de lazo cerrado cumpla las especificaciones que se nos han pedido. Entonces aquí el ejemplo dice, si G de S es igual a 10 entre S por S más 1, debemos diseñar un compensador que dé como resultado un chi igual a 0.5 y una frecuencia natural de 3 radianes por segundo. Ahora, al cerrar el lazo del sistema original, tenemos M de S igual a 10 entre S cuadrado más S más 10, ya cuando el numerador aparece en el denominador. De lo cual vemos que la frecuencia natural no amortiguada, omega n, es igual a raíz de 10, y que 2 chi omega n es igual a 1, el 1 que acompaña a la S a la 1, y eso es igual a 2 chi por raíz de 10, entonces despejando chi da 0.16. Entonces vemos que 0.16 está muy alejado de 0.5, es más, esto se está acercando al eje imaginario, entonces está haciendo el sistema bastante oscilatorio, muy oscilatorio. Este es la respuesta del sistema sin compensación. Acordémonos cuando veamos la gráfica al final de la presentación, que el sistema es muy oscilatorio. Ahora, si deseamos que chi sea 0.5 y que la frecuencia natural no amortiguada sea 3 radianes, entonces 2 chi omega n es 2 por 0.5 por 3, sería igual a 3. Y omega n cuadrado sería 3 al cuadrado, que sería 9. Entonces el denominador de la ecuación de lazo cerrado será S cuadrado más 3S más 9, y las raíces de este lazo cerrado están en menos 1.5 más 2.59J. Aquí las hemos colocado 1.5 más 2.59J. Estos son la ubicación de los polos de lazo cerrado deseados. Entonces, como verán, al encontrar este ángulo, por ejemplo, tendríamos 2.59 entre 1.5. Esto nos da un ángulo de 60 por acá, y un ángulo de 60 por acá, y un ángulo de 30 por acá, ¿verdad? Y una omega n igual a 3, que es lo que nos ha pedido la especificación de diseño. Entonces, ahora, como decíamos que menos 1.5 más 2.59 sea un nuevo punto del nuevo LGR, entonces buscamos la deficiencia de ángulo que este punto le aporta a la fórmula de la condición de ángulo, y para eso calculamos los ángulos internos y luego se los restamos a 180 para tener el ángulo medido en el sentido de las agujas del reloj. Entonces tenemos aquí la tangente inversa de 2.59 entre 0.5, que sería el ángulo interno referido al polo en menos 1, ¿verdad? Entonces tendríamos un ángulo de 79.07 grados, ¿verdad? Casi 80, y entonces a eso le resto 180, me da un ángulo de 100.9. Sería el ángulo medido en el sentido de la aguja de reloj para el polo que está en menos 1. Ahora, para el polo que está en el origen, tendríamos la tangente inversa de 2.59 entre 1.5, que es lo moradito, ¿verdad? Entonces esto tendría 59.8 grados, casi 60 grados, como habíamos visto en el diagrama anterior, y eso nos da a eso se lo restamos a 180 y nos da un ángulo de 120 grados medido en el sentido de las agujas del reloj. Ahora, para calcular chi, ¿verdad?, usamos el ángulo, la fórmula que dice la suma de los ángulos desde los ceros menos la suma de los ángulos desde los polos es un múltiplo impar de 180. Entonces el ángulo del polo en el origen menos el ángulo del polo en más 1 menos el ángulo que va a poner el ángulo chi es igual a menos 100 menos 120 menos chi igual a 180, que es un múltiplo impar de sí mismo, y eso da menos 40.89. Este valor no lo tenemos que olvidar, es 40.89, porque esta es la deficiencia del ángulo. Entonces, ¿por qué nos va a servir para encontrar el polo y el cero del compensador?
Ahora, para encontrar este polo y este cero, vamos a seguir el siguiente algoritmo, ¿verdad? Vamos a tirar una línea paralela al eje real que parta desde el polo deseado, ¿verdad? Que es la línea AP. Y vamos a medir el ángulo que forman la línea AP y el origen del plano. Entonces, como habíamos dicho, aquí tenemos aproximadamente 60 grados, aquí tenemos 30, entonces aquí tenemos 60, entonces entre la línea AP y el origen tenemos 120 grados. Ese es el ángulo interno. Ahora trazamos una bisectriz al ángulo de 120 grados, por supuesto, ¿verdad? 60 hacia un lado y 60 hacia el otro, ¿verdad? Entonces esta sería la línea P sub B, la línea verde. Ahora, ¿verdad? Con respecto a la línea verde, con respecto a la línea bisectriz, nos medimos el ángulo que se llama si medio, que en este caso sería 40.89, entre 2 sería 20.44 hacia cada lado de la línea verde. Entonces tenemos aquí 20.44 y 20.44 hacia la izquierda y hacia la derecha. Y allí donde la línea roja de P cruce al eje real, allí está el valor del 0. Y donde la línea roja P sub C corte al eje real, ahí está el valor del polo, que en este caso es menos 4.64 y el valor del 0 es menos 1.94. Aquí es importante decir que yo me puedo mover hacia la derecha un ángulo diferente a 20.44. Digamos que yo me muevo hacia la derecha un ángulo de 25 grados, por ejemplo, ¿verdad? Entonces quiere decir que hacia la izquierda yo me debo mover un ángulo de 15.88 grados. Y allí donde esas líneas crucen al eje real, ahí estará el valor del polo. Entonces, como verán, solucionar este requerimiento tiene infinitesimales maneras de hacerlo en función de ese ángulo, sí, en ese ángulo de compensación que tiene allí el polo deseado, ¿verdad? Porque ese ángulo de 40.88 yo lo puedo mover como yo quiera. Lo único que al usar la solución de dividirlo entre 2, nos estamos asegurando que el alfa sea el máximo, porque alfa es el ángulo de, es el valor del 0 entre el valor del polo. Entonces, si nosotros nos movemos, digamos, con un ángulo de 25 a la derecha, el 0 va a subir de valor y el polo va a bajar de valor. Entonces, significa que sigma va a ser menor, ¿verdad? O sea, sigma va a ir cambiando de valor. Entonces, la manera de buscar el valor máximo de sigma, o sea, la solución más idónea es cortar el ángulo a la mitad. Cualquier pregunta sobre esto, pues pueden hacérmela al correo, ¿verdad? Ahora, cuando ya hemos leído el valor del 0 y del polo, entonces tenemos que el compensador tiene la fórmula Kc por S más 1 sobre T entre S más 1 sobre alfa T, que en este caso sería Kc, S más 1.94 y S más 4.64. Como verán, la solución es bien sencilla porque solo es de que usted haga el diagrama en un papel graduado y usted lo lee con sus reglas y con sus lupas, ¿verdad? Y bien leído. Entonces, si revisamos las fórmulas anteriores de la fórmula de la condición de magnitud, entonces tenemos que K por G de S, ¿verdad?, es igual a menos 1. Entonces ahí tenemos, en este caso tenemos el G del compensador y la G de S.
En este caso la G del compensador es KC por S más 1.94 entre S más 4.64 por 10 entre S por S más 1, que es la función de transferencia de la planta. Esto evaluado en el punto del polo deseado, que estaría menos 1.5 más 2.59 J, porque es allí donde queremos encontrar la ganancia, ¿verdad? Entonces de aquí despejamos K sub C, ¿verdad? Entonces los polos se pasan para el numerador y los ceros se pasan para el denominador, y entonces evaluamos luego en la fórmula, y en el valor de S sustituimos el valor del polo deseado, 1.5 más 2.59 más 4.64, 1.5 más 2.59, 1.5 más 2.59 más 1. Sus calculadoras al final dan como resultado 1.2287 K sub C. Ahora dice la función, ese es el valor de K en ese valor del polo 1.5 más 2.59 J. Ahora la función de transferencia del compensador ya está completa y es 1.22 por S más 1.94 entre S más 4.64, ¿verdad? Que es la manera como usted escribe su respuesta. Ahora la función de transferencia del lazo abierto de todo el sistema es la función de transferencia del compensador por la función de transferencia de la planta, que quedaría 1.2287 por el valor del cero entre el valor del polo por el valor de la función de transferencia GDS, y todo esto al cerrar el lazo es igual a 10 por 1.22 es 12.28S más 1.94. Aquí está el valor de los polos de la función de transferencia de la planta, y estos son el valor del polo, y este es el numerador que ya ha aparecido en el denominador, y al multiplicarlo todo tenemos un sistema de primer orden en el numerador y un sistema de orden 3 en el denominador. Y si nosotros le sacamos las raíces al polo denominador, entonces nos da que hay un par de raíces complejas que son exactamente el valor de los polos deseados de lazo cerrado. Y hay un tercer polo, ¿verdad?, que está en 2.65, pero está alejado de los polos complejos, por lo tanto son ellos los polos dominantes. Entonces, como ven, hemos comprobado que hemos cumplido el requisito de el par de polos complejos dominantes en el nuevo lugar geométrico de la raíz. Este es el LGR del sistema del compensador con la planta, y nosotros podemos comprobar aquí cabal que entre menos 2 y menos 4. No, este es 1.59. Estos son el polo y el cero del compensador. Entre ellos hay lugar de las raíces. Este es el polo original en 0 y este es el polo en menos 1, y podemos ver que hay un lugar de las raíces entre el 0 y el menos infinito, y un lugar de las raíces entre el menos 1 y más infinito. Como podemos ver, este es el nuevo lugar de las raíces. Si nosotros observamos los parámetros en el punto que hemos elegido en el MATLAB, vemos que el polo está en menos 1.48 más 2.51 J. Esto es debido a que no logro ubicarme exactamente, moverme en micras en el MATLAB, ¿verdad? Pero si nosotros observamos aquí, el sobreimpulso dice del 15.7, el chi es igual a 0.51, el factor de amortiguamiento relativo, y la frecuencia es aproximadamente 3 radianes por segundo, como nos pidieron, ¿verdad? Y la ganancia en este punto es 0.96, que nos había dado 1.22. Entonces, vemos que andamos bastante bien en todos los cálculos que hemos hecho, ¿verdad? Vemos que hay 3 lugares de las raíces: el azul, que parte desde el polo en 0 hasta el infinito, el otro que parte del polo en menos 1 hacia más infinito, y el otro que va desde el 0 del compensador al polo del compensador, que es este rojo, que es la tercera rama del lugar de las raíces.
Ahora habría otra forma de solucionar esto, que es un segundo método que le vamos a llamar aquí, que es si escogemos que el cero del compensador cancele el polo de la planta en S igual a menos 1, ¿verdad? Entonces el cero del compensador va a estar en S igual a menos 1. Y entonces definimos dónde debemos definir dónde debe estar el polo del compensador. Entonces, como verán, entonces solo ha quedado el polo de la planta en S igual a 0. Entonces, llevamos este vector desde el polo igual a 0 hasta el polo deseado y tenemos, como habíamos visto de los diagramas anteriores, un ángulo de 120 medido en el sentido de la aguja del reloj y el ángulo interno sería de 60. Entonces, si nosotros tiramos la línea paralela al eje imaginario que va en la dirección del polo deseado, que sería menos 1.5 en el eje real, entonces tendríamos un ángulo arriba de 30 grados, ¿verdad? Entonces ahorita tendríamos, al aplicar la condición de ángulo, tendríamos menos 120 menos psi nada más igual a 180. Por lo tanto, el ángulo psi es igual a 60 grados, que es este que se va a formar acá, ¿verdad? Que es el que va desde el polo deseado formándose con la siguiente línea para que va a intersectar el polo del compensador. Entonces tendríamos 60 grados acá, 60 grados acá, por lo tanto tenemos 60 grados en el vértice izquierdo del triángulo. Entonces lo que queda es averiguar cuánto vale este valor de x, digamos, ¿verdad? Entonces si aquí está dando un ángulo de 60 y aquí la mitad de él está dando un ángulo de 30 y esto vale 1.5 y lo que tengo es un triángulo exactamente igual, solo que dado vuelta, entonces significa que otra vez tengo aquí 1.5, ¿verdad? Entonces 1.5 del original más 1.5 del otro cálculo me da que el polo del compensador está en S igual a menos 3 y con ello calculo otra vez el caso C, calculo otra vez el lazo cerrado y verifico nuevamente que los polos caigan en el lugar deseado. Eso es mucho más sencillo porque es una ecuación de segundo grado. Ahí pueden hacerlo ustedes y comprobarlo, y si tienen alguna dificultad, entonces me preguntan por correo o por Zoom, ¿verdad? Mi Zoom está en maria.parada@udb.edu.sb. Cuando ustedes deseen me escriben y entonces se loguean ustedes y entonces platicamos. Luego aquí están las respuestas de los tres sistemas. Aquí está el sistema original, que sería el sistema con las crucitas, ¿verdad? Este es el sistema sin compensar. El sistema GDS igual a 10 entre S por S más 1. Tiene un sobreimpulso bien alto, ¿verdad? Del 60%. Y es bien oscilatorio. ¿Se acuerdan que lo dijimos? ¿Verdad? Que el chi era 0.16, entonces esto se va acercando a 0. Entonces esto es muy oscilatorio. Tiene un tiempo de establecimiento bien largo y un sobreimpulso bien alto. Ahora el sistema compensado con el método 1 de partir el ángulo psi entre 2, ese es el que está llenito, ¿verdad? El negrito. Este tiene un sobreimpulso mayor del 20%, casi llegando al mayor del 25, ¿verdad? Pero tiene un tiempo de establecimiento por ahí de 3 segundos más o menos. Y luego está el sistema compensado con el método 2, que es el método de usar como valor del cero un valor de los polos del sistema original, o sea, sería anular, ¿verdad? Un polo de la función original con un cero del compensador, y entonces este es el sistema punteado, que ustedes ven tiene un sobreimpulso menor y tiene un tiempo de establecimiento muy similar. Entonces, en ambos casos se cumple la especificación, y como les decía, en el caso de usar así como
ángulo de compensación, pues hay una infinidad de respuestas que van a depender si tenemos o no de un valor del error en estado estable ante la rampa que cumplir, y eso nos hará que nos movamos ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda con el ángulo de 40.88 grados. Gracias por escuchar y espero que estén bien ustedes y sus familias.